amigos, estamos en tu programa Acción Educativa y el día de hoy, en este primer bloque, vamos a hablar sobre la educación de Finlandia. Estamos acá con el doctor Freddy Néstor Salazar, presidente del Instituto Nórdico Finlandés. Sabemos que en la prueba PISA siempre Finlandia sale airoso por las evaluaciones que le da el OCDE. Entonces, queremos saber qué es lo que hacen en Finlandia, cuál es el perfil que tiene un niño, qué perfil tiene la docente, cuáles son los pilares que tiene la educación en Finlandia, ¿no? En realidad, ¿cuál es el sueldo que también tiene la maestra? ¿Cómo trabajan los niños? Sé también, como justamente antes de iniciar el programa, te preguntaba, ¿no? ¿Es verdad que el Estado le da un bono a los padres de familia para que sus niños ingresen a las escuelas? Todo eso, por favor, quisiera que nos explique, porque es muy importante saber cómo se da la educación en este país. Perfecto. Ante todo, gracias, Marisol, por la invitación. Me siento complacido. Y claro, vamos a tomar un tema fundamental, básico, la educación. ¿Y por qué la educación en Finlandia? ¿Por qué la educación en estos 5 países nórdicos, ¿no? Finlandia, Dinamarca, Noruega, Suecia e Islandia. Estos países están situados en el Polo Norte. ¿Qué los hace especial, para mi modo de ver? Esto todo, acá hay 2 puntos importantes antes de entrar al punto central, que es la educación. Es decir, vamos a ver la coyuntura socioeconómica de Finlandia, es decir, cómo ellos empiezan la parte educativa. Esto pasa en los años 70. Empieza, se podría decir, el auge industrial en Finlandia. Entonces, al tener ese auge industrial, por ejemplo, no sé si te recordarás, Nokia, claro. ¿Te acuerdas de los celulares, esos antiguos grandes, no? Vienen de allá. Es decir, fíjate cómo ellos expandieron Nokia a nivel mundial. Creo que acá llegó a los años 90, si no me equivoco. Claro, ha llegado mucho después. Un poco después, con los grandes celulares, ¿no? Son productos de creación finlandesa. Es decir, esta revolución industrial trae como consecuencia una apertura del conocimiento a través de los celulares. Ellos son pilares en ese sentido. Lo que pasa que ya a través del tiempo también ya empiezan otras empresas grandes, ¿no? Y comienza Nokia a desaparecer. Pero Nokia es uno de los pilares fundamentales en celulares. Primer punto. Segundo punto, como ven, el auge económico viene el punto central para ellos, la reforma profunda de la educación. Dice, ¿cómo reformamos la educación? El sistema educativo. Claro, sí, dime. El sistema educativo, ustedes cuando hablan, y bueno, en el país, en Finlandia, ¿tienen una nueva currícula? ¿Con qué currícula trabajan? Ahorita te explico la parte del Estado. Es decir, hay una currícula base que lo manda el Estado. Ahora, voy a entrar a ese punto porque... Después creo que lo diversifica. Ahora te digo cómo ellos han tomado... Pero te pido por favor ese puntito, que voy a llegar a la currícula ya. Entonces, cuando hacen esa reforma de profundidad del sistema educativo, hacen el proceso de transformación del profesorado. Ahí dicen, ahí está, es decir, vamos a transformar al profesorado primero. Entonces, acá viene, te voy a contestar la pregunta que tú me dices. La escuela no pertenece en sí directamente al Ministerio de Educación, como sería aquí. La escuela pertenece a las municipalidades, para empezar. Qué interesante el punto. Es decir, lo que hace el gobierno central es supervisar las escuelas y su correcta financiación para que se practique 3 valores fundamentales: eficiencia, calidad y, sobre todo, igualdad. Igualdad, es decir, una educación igual para todos. No hay para el rico o para el pobre, ¿me entiendes? Y eso es muy importante. Hablamos de colegios estatales. Públicos. Un punto interesante que te lo quiero señalar ahora al público televidente es que en Finlandia no existen colegios particulares. Qué interesante. El Estado es el que prevé. ¿Por qué? Porque ahí proviene la igualdad para todos. Entonces, eso ya desde el punto de vista antropológico se podría decir que hay una cohesión social. ¿Por qué? Porque no hay ricos ni pobres, es decir, una misma currícula para todos. Una educación de calidad, una educación basada en 3 valores, eficiencia e igualdad, se podría decir lo que el Estado tiene que supervisar. Un punto importante, seguimos. El gobierno fija la currícula, pero solamente lo básico. ¿Por qué fija lo básico? Porque se las deja su contexto, porque ¿no? va su contexto cultural de cada municipalidad. Imagínate, por ejemplo, la educación de la costa es diferente a la educación de la sierra y diferente también a la educación de la selva.
Exacto. Imagínate, entonces, imagínate que el gobierno da la currícula base, pero le dice a los municipios de cada localidad donde hay las escuelas, ustedes van a moldar su currículum en base a ¿qué? A sus costumbres, en base a, por ejemplo, a desarrollo, por ejemplo, de la agricultura. Es diferente a la costa. Porque es total, es otra coyuntura, es otra, se podría decir, ingresa ya, se podría decir, lo que siempre tomo en cuenta, una cosa fundamental, lo cultural. Porque si nosotros no amamos la parte cultural de nosotros, ¿qué podemos nosotros dar a la sociedad? Otro punto importante. Entonces, valoran mucho su cultura ellos. Claro, porque de acuerdo, por ejemplo, ellos están en la nieve, ellos tienen nieve, los chicos empiezan a esquiar. Un punto importante. Justo me hablabas de los renos, ¿verdad? De los renos. Ahora, por ejemplo, todo el mundo piensa, por ejemplo, que los renos y Papá Noel proviene de Estados Unidos. Claro, Papá Noel es finlandés, vive en Laponia, tiene sus renos, tiene su vía Papá Noel, donde todos los chicos españoles le dicen a su papá, llévame en Navidad a Papá Noel, que está donde, en el Polo Norte. Y todos los papis no lo llevan a Disneylandia, por si acaso, lo llevan en vivo y en directo y ven a Papá Noel con sus cartas, con sus renos. Y es un mundo mágico. Y es interesantísimo porque me haces acordar, por ejemplo, el mundo de las hadas, que también ellos tienen unos bosques hermosos. Se dice que el 70% del territorio finlandés está lleno de bosques. Mira, entonces, imagínate. Ahora viene un punto muy interesante todavía. Por ejemplo, teniendo ese contexto de territorio, de 1 a 7 años los niños están en contacto con la naturaleza, en las guarderías. No van al colegio, no aprenden todavía lo que es la escritura. Porque eso ellos empiezan a partir de a los 7 años, 6, 7 años. Entonces estamos hablando sobre una metodología de Waldorf. Correcto, va por ahí el asunto, porque primero ese contacto dejan ser niños. Claro. De 1 a 6 años dejan de ser niños. Su contacto con la naturaleza, aprenden la lengua en la casa, con los padres, en las guarderías. Porque su primera escuela es las guarderías. Y las guarderías, ¿no? Las casas. Y las guarderías es como los nidos, pues, ¿no? Claro. Donde están los contactos con la naturaleza, con los niños. Los padres ingresan también con ellos porque los fines de semana hacen los picnics. El contacto con la naturaleza es muy importante. Imagínate, por ejemplo, que en la sierra también en la sierra te diré que sí se da. Debería darse eso, ¿no? Claro. Entonces, de acuerdo a la currícula de cada municipalidad. Qué interesante, ¿no? Es decir, el gobierno no te impone. El gobierno solamente supervisa y vigila lo que te dije. Doctor Freddy, por favor, en relación a los colegios, o bueno, en el nivel primaria, he visto y he leído también que en el transcurrir de la estadía de los niños en sus colegios, en el aula, solo llevan 3 a 4 clases y de ahí tienen 15 minutos a 20 minutos de juego, de acción, interacción entre ellos. Ellos consideran que el cerebro está preparado para aprender a partir de los 6, 7 años para adelante. Entonces empieza el monitoreo del aprendizaje. Eso es en primaria. En primaria, el proceso de lectura y escritura. Y además contado a través de música. Ya. El profesor lleva un instrumento musical. La importancia de la música y el arte, ¿no? Es importantísimo para que ingrese el conocimiento del cerebro como esponja. Exacto. Entonces, esa es en la primaria. En la secundaria viene algo muy importante ya. Se convierte como unos laboratorios en los cuales donde le dicen a los niños, o sea, la vocación de los niños finlandeses empieza en la secundaria. Y tú miras por qué. Porque ellos dicen, en esos 4 años que tiene de secundaria, dicen, ¿vas a lo técnico o vas a lo académico? ¿Qué es lo técnico? ¿Qué es lo técnico? O sea, es decir, por ejemplo, mecánicos, los niños comienzan a ver, por ejemplo, computadoras digitales, o sea, y se convierten, y son aulas como las secundarias comerciales como que habían antes. Pero eso ellos lo empiezan temprano, lo empiezan de los 12 años. Ah. Y es más, cuando terminan su secundaria, pueden tener hasta un título y ahí pueden trabajar. Pero lo mismo se sucedía en el 85. Fíjate, ¿sí? Habían esas escuelas, los colegios estatales en la secundaria, eran las secundarias comerciales que se estudiaba mecanografía, repostería, y salían con un documento con un título, que le avalaba para poder trabajar directamente. A ver, un saludo para Viviana Verástegui y Rafael Romero que nos están sintonizando. Y también quiero mandar un saludo. ¿Puedo mandar un saludo? Claro que sí, adelante. Un saludo así especial a una amiga que está en Helsinki y está haciendo sus prácticas de aprendizaje, Úrsula,
Mando acá un saludo y gracias por lo... ¿Ella es peruana? Ella es peruana, radica allá en Finlandia, en Helsinki, y está haciendo técnicas de aprendizaje. Un saludo entonces para ella. Sí, para que nos está sintonizando seguramente, Sí, ¿no? pues seguramente, porque le dije voy a estar Úrsula Fátima Barbachán. Bueno, te mando un saludo desde aquí. Y gracias siempre por el apoyo que siempre nos das desde Helsinki a Lima. Mira, qué interesante de verdad hablar de Finlandia, es aprender un poco más el estilo y la forma, el sistema que tienen ahí en Finlandia. En realidad en los países nórdicos, ¿no? El contacto con su naturaleza es importantísimo, cosa que acá no lo... Bueno, la costa, la sierra y la selva son diferentes, pero la costa y la selva están en un contacto con la naturaleza constante. Y ahí donde para mí es importantísimo que los municipios hagan una currícula en base al medio cultural que ellos tienen. Eso es, porque si no se va a perder, se va perdiendo y nos vamos un poquito, ¿qué te digo? Como limeños, ¿no? Nos vamos teniendo más a la parte occidental, ¿no? Tomando la cultura, pero no la parte andina o la parte amazónica, que lo dejamos de lado. Exacto, lo dejamos de lado. Y no lo amamos, no lo queremos, no le damos la importancia, porque no la vivimos de chiquito. Claro. No la gozamos de chiquito. No enseñamos a amar a nuestra cultura, ¿no? A las ovejas, a qué te digo, a las montañas, tantas cosas ricas que tenemos nosotros. Si quieres tener una mascota, vas y compras un perro alemán, un perro que tenga pues una raza que no es la nuestra, ¿no? No queremos lo nuestro. Tantos animales que... por eso le digo, es una cuestión ya de educación, es una cuestión de cultura, en la cual, bueno, y eso hay que tomarlo como ejemplo. Por ejemplo, yo sé que es difícil, y también me dirán, es otra realidad. Perfecto, que es otra realidad, perfecto, pero hay que conocerla y saberla. Exacto. Hay que conocerla y saberla para poder, ¿qué te digo?, hacer unos métodos. Y justamente por eso yo agradezco mucho a Úrsula, que está trabajando allá, respecto a estos métodos de aprendizaje que puede tener ellos para poder venir y asesora a profesores aquí en Lima. Es muy interesante. Doctor Freddy, hemos hablado sobre la educación en primaria, hemos hablado de educación secundaria. ¿Cómo es la educación en inicial allá en Finlandia? ¿De qué edad están en las aulas? Las guarderías. La inicial de guarderías, como te digo, ¿hasta qué edad hasta los 5 o 6 años. Okay. O sea, ellos no están en la cuestión del aprendizaje, no hay no hay lectura ni escritura. Todo es juego. Todo es juego, el mundo de los niños, el mundo de las hadas. El mundo le hacen vivir, que te digo, en las guarderías, una especie de un mundo mágico, porque son niños. Claro. Son niños. Y en relación a la educación, las docentes llevan una planificación antelada. Ya, es muy interesante ese punto. Elaboran de acuerdo al currículum que ellos tienen. Perfecto. De acuerdo a la diversificación que han realizado, según sus necesidades y la cultura de cada municipalidad o municipio. ¿Cómo realizan ellos sus sesiones o sus aprendizajes? El tema es muy interesante, la pregunta es muy interesante. Quisiera hablar acerca de la elección y la formación del profesorado. ¿Ya? Es decir, la formación es altísima, exigente para los profesores. Los profesores son bien vistos en Finlandia. Es uno de los mejores profesionales, ¿no? ¿Por qué? Porque es más, muchos profesores españoles van allá a capacitarse. Porque yo considero a Finlandia un laboratorio en cuestión de aprendizaje y educación, porque se han dado cuenta de ello. Es un laboratorio. Claro. O sea, es decir, se han especializado en la parte educativa. Son los primeros en el mundo, y segundo, saludos me parece, son primeros en el mundo, y por ejemplo Estados Unidos también están los puestos más 10, 14 y 15, o sea, es decir, ¿y por qué? O sea, no es una cuestión de dinero. Puedes tener ¿qué te digo?, ser un país emergente y todo, pero no necesariamente te garantiza un nivel educativo excelente. Lógico. Ojo, que es muy interesante. O sea, por ejemplo, Singapur, por ejemplo, esos países emergentes, ¿no? Del mundo asiático. ¿Y por qué no están en los primeros puestos? ¿Por qué están ¿Qué es lo que está pasando? En el octavo y en el noveno? ¿Por qué? Porque hay un punto interesante. Antes de que continuemos, saludos a Patricia Guevara y Coriden, al doctor Casas y a su esposa. Hay un tema muy importante porque al momento de elegir a un profesor, aparte de la parte académica, toma mucho en cuenta la sensibilidad social de la persona. Mire, eso es muy interesante. Es decir, si en sus tiempos ha sido voluntario, por ejemplo, un bombero es una persona que te digo que siempre está ahí tratando de ayudar a los demás. O sea, si no tienes una sensibilidad social, no puedes ser profesor, dicen ellos. Búscate otra carrera, no es tu carrera. Claro, es que el ser maestro es más de servicio. Es un apostolado. Exacto, es un apostolado. Entonces tienes que tener una cualidad.
sensibilidad social. Si no la tienes, no vas, es un poco, por más que tengas la parte académica muy alta, si no la tienes, no te van netamente a seleccionar la municipalidad. Acá hay un punto importante que quiero que expliques. Los padres de familia, ¿Ya? ¿cuál es la importancia que le dan las escuelas a la participación de ellos? Es fundamental. Por ejemplo, yo podría decir que es un complemento. Es un complemento que existe porque, por ejemplo, depende, te va a sonar un poquito lo que te voy a decir fuerte, no fuerte, sino raro, existe hasta comisión del azúcar, en cuestión de las comidas. Por ejemplo, ellos tienen muy en cuenta lo que comen los estudiantes. Por ejemplo, me acaba de decir mi hija, ¿no?, que está en el colegio ahora, por ejemplo, papá, se sigue vendiendo cosas chatarras en los colegios y nadie dice nada. O sea, ven mucho lo que es la alimentación. La alimentación y ellos tienen comisión, los padres tienen comisionados ahí. Participan, por ejemplo, si dicen, papá, en mi colegio están vendiendo bastante, ¿no?, esa grasa, ¿no?, grasa saturada, cosas. No, inmediatamente entra la comisión y definitivamente eso no se acepta. Tratan de emerger en una comida saludable y natural para los alumnos. Ah, qué importante. O sea, la naturaleza ingresa. Es decir, por eso a mí me llamó la atención que existen hasta algunas comisiones, un parte directamente del azúcar, porque el azúcar es muy dañino para la salud, sobre todo para los chicos. Sí, porque acá las mamitas a veces olvidan y compran, pues mandan en las loncheras sus frugos, sus gaseosas y encima su galleta de chocolate. Que estamos dándole azúcar a los niños. No hay cultura alimenticia. No hay cultura alimenticia. Entonces los padres ingresan también a ese punto a tallar. Es decir, vigilan la alimentación de sus hijos. Pero todo eso es una parte cultural. Entonces, a mi modo de ver, ahora si te me haces una pregunta, ¿cómo hacemos para cambiar nuestra educación? ¿Cómo hacemos? Sí, yo sé que la OCDE nos ha mandado estándares, objetivos que debemos de cumplir y buscar. Llegar al club de los mejores países del mundo, ¿no? Pero ¿cuándo? Somos un país rico. Somos un país rico. Sí. Yo creo que pasa todo por lo político, por los directores y los profesores. Los ministerios. Los ministerios, pero... Los ministerios también. Y me parece que el punto está en la formación y en la selección de profesores. Importante, porque yo justamente he estado averiguando y viendo que en Finlandia, para buscar y seleccionar a sus maestros, son los mejores. Con maestrías. Con maestrías, doctores, son los mejores en educación, pero también son los más valorados. Somos los más valorados. Sí. Somos los más valorados. ¿Cuánto es lo que le pagan al maestro en Finlandia? Por ejemplo, 3.000 a 4.000 euros no pasa, no excede, y por ejemplo un profesor español pasa los 4.000 euros, gana hasta más todavía. Y se tiene que preparar y capacitar allá. O sea, acá para ellos, un maestro está ganando 2.000 soles. Hay una pregunta interesante. Un profesor norteamericano fue a ver las escuelas en Finlandia y conversó con los jóvenes y le preguntó y le dijo, ¿tú de qué quieres ser cuando seas grande? ¿No? Un ingeniero, otro, ¿no? Diferentes, ¿no? Pero, ¿y tú crees que el estudio para ti, tú lo ves como algo para rentabilidad, ¿no? Para que tengas más? Ellos dicen, no, yo no puedo poner en juego mi felicidad, o sea, lo que me gusta, por una cuestión de dinero. Bueno. Qué interesante, o sea, eso me llamó la atención también, ¿no? Entonces, acá en cambio, pues lamentablemente los chicos ven a la educación como algo como para sobresalir. Entonces, económicamente. Y eso nos vuelve también un poco egoístas, porque yo he trabajado, como se podría decir, hablando así al vulgo, me he sacado la mugre y por lo tanto yo tengo que hacer dinero, no me interesa los demás. No hay sensibilidad social. Se convierte en individualista. Tenemos una educación superior, yo estoy en contra, mercantilista, pues, ¿no? Lamentablemente. Bueno, doctor Freddy, antes de terminar, quiero que me explique, acá veo que usted es presidente del Instituto Nórdico Finlandés. Quisiera saber qué realizan ahí. Es una institución donde ustedes capacitan, enseñan a maestros, enseñan la metodología. ¿Qué es lo que realizan ahí, por favor? El Instituto Nórdico Cultural Peruano-Finlandés se formó recién el año pasado. Es un proyecto nuevo, joven. Empezamos justamente nuestro primer evento recién hace 2 meses con la Constitución de Finlandia en el Colegio de Abogados de Lima. Nuestro objetivo, ¿cuál es? Uno, difundir y promover la cultura nórdica de los países nórdicos, Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia e Islandia, y que lo conozca
todo Lima y todo el Perú. Su sistema educativo, claro está, perfecto. Sobre todo las auroras boreales, no sé si las auroras boreales, los renos, y decir que Papá Noel es de allá, sino es de Laponia, que es finlandés, y sobre todo vamos a implementar el primer curso en finés. El primer curso en finés, el doctor Matus está viniendo, Dios mediante, en mayo, finlandés. Será un gusto de conocerlo y entrevistarlo también. Perfecto, porque él sí nos va a traer, y él vive en Laponia, justo en el lugar donde está Papá Noel. O sea, para conocer, pues es muy interesante, me manda fotos inclusive, como está, bueno, ahora están dando la etapa de la primavera, ahí están en primavera, el sol se está quedando más horas y más horas allá. Bueno, doctor Freddy, ha sido un gusto el escuchar y compartir y aprender un poco más sobre la cultura finlandesa, sobre los países nórdicos. Muy agradecida, más bien comprometerla para otra próxima oportunidad. Gracias. Y nos puede explicar un poco más sobre el trabajo en realidad, cómo trabajan los niños ahí en las escuelas, ¿no? Le agradezco bastante, Marisol, te agradezco bastante, y también bueno, ahí está la página web, finlandinstitute.com, y también por último pediría también, aprovecho la oportunidad para que la embajada tanto de Suecia como en Finlandia, aquí en Lima, ¿no? También nos brinde, nos apoya a fin de poder realizar nuestro objetivo, que es difundir y promover la cultura finlandesa nórdica, de los países nórdicos, a nivel nacional. Muy bien, antes de cortar, voy a invitar al seminario taller El éxito y la integridad para su vida, dirigido por el periodista Rafael Romero, el día 22 de marzo, a las 6 de la tarde, en Cefas, Manuel Segura 271 Lince, a la cuadra 15 de la avenida Arequipa. Regresamos en instantes. Hola amigos, en Acción Educativa. Queridos amigos, ¿qué está pasando en esta sociedad? ¿Qué está pasando en las escuelas? ¿Qué está pasando en las familias? El día de hoy es lamentable escuchar en las noticias que ha habido un adolescente que ha disparado a otro compañero con un arma de un padre de familia. Estamos descuidando mucho. ¿Qué pasa con las familias? ¿Qué pasa con los valores? Por favor, hay que tener más cuidado con los niños. Hay que estar vigilándolos, y desde las escuelas también, más supervisión. Bueno, en este segundo bloque vamos a hablar con la doctora Verástegui Saldaña, quien nos va a hablar sobre la carrera magisterial, sobre la importancia que tiene en las docentes, sobre las licencias, qué tipos de licencias hay, cuántas vacaciones debe tener el maestro. Todo ello nos va a hablar la doctora. Ella es abogada, es pedagoga también y pertenece a la asociación MBR y colaboradora en Ciudadanos de Valor. Por favor, Viviana, quisiera que nos expliques de repente en relación a las vacaciones, ¿no? Porque prácticamente gozamos de cuántos días de vacaciones o meses. Hay vacaciones en el medio año o antes de iniciar el año escolar. ¿Cómo son las vacaciones y qué ley ampara al maestro? Muy bien, Marisol, felicitarte por tu programa Acción Educativa. Ya era hora de tener un programa en la cual esté enfocado a lo que es la educación peruana, que es lo más importante de un país. Sabemos, la educación es el eje principal en un país para salir adelante. Entonces, es muy importante tener este tipo de programas porque, como mencionaste, la situación que se está dando también a veces es justamente en que el padre de familia no está cerca del hijo. Entonces, o simplemente lo deja a la deriva, le deja sin compañía de nadie, o es que también qué tipo de programas de televisión están viendo, qué programas están viendo. Tiene mucho que ver eso, así que es muy importante. Perdón, disculpa que te corte, Viviana, porque también no solamente son lo que está viendo, sino qué está jugando, con quiénes están compartiendo. Entonces, hay que ponerle más atención. Las autoridades, por favor, vigilen más. Los padres también vigilen más. Empodérense más en relación a los valores que deben de repartir en cada hogar. Así es. Entonces es muy importante llamar a la reflexión al padre de familia, a estar más cerca de los hijos,
porque definitivamente esto necesitan los hijos compañía, un acompañamiento, ¿no? Entonces también llamar a los directores, a los encargados de las instituciones educativas, tanto públicas y privadas, para que estén como veedores acompañando a los estudiantes a tomar medidas de seguridad, porque este caso definitivamente es alarmante en nuestro país. Siempre hemos visto en otros países, hemos observado este tipo de tragedias, pero no en nuestro país. Entonces, a ponernos las pilas, señores padres de familia, a ponernos las pilas, directores y a todos los encargados también del Ministerio de Educación, de las diferentes direcciones regionales y UGELes, ¿no? Porque yo creo que también acá debe detallar, yo recuerdo mucho que había en mis tiempos de escolar, había OBE, Orientación de Bienestar para el Educando, y ahora se ha perdido. Solamente hay, creo, 10 minutos que le dan a los alumnos para hablar sobre puntos, no sé, referentes o importantes para los chicos, ¿no? Pero ¿qué es lo que hacen más? Los niños empiezan a hablar sobre los juegos que realizaron un día anterior. Los juegos ahora son, desgraciadamente, disculpen, son muy violentos. Esos juegos por internet, esos juegos que se compran de mesa y consola, de verdad, hay que fijarse, porque hasta los propios padres se sientan con sus hijos a jugar. Así es, así que a tomar más medidas y seguridad, sobre todo por nuestros estudiantes. Bien. Sí. Hablábamos sobre las vacaciones y nos fuimos por el tema que también sí es muy importante, ¿no? Por supuesto. Les vengo a hablar sobre la reforma magisterial, la ley número 29944, en la cual pues rige ahorita a todos los maestros que están dentro de este régimen, que es la reforma magisterial, en la cual primero vamos a poder escuchar de cómo es que el maestro ingresa a esta reforma magisterial, ¿no? Sabemos de que en esta reforma magisterial hay tipos de evaluaciones, en la cual una es de ingreso a la carrera magisterial, el de desempeño docente también, que ya se ha empezado a hacer esta evaluación a las maestras del nivel inicial y que este año van a continuar con las de primaria y secundaria, y es muy importante, en la cual evalúan el desempeño del docente en aula, y hay otro tipo de instrumentos como la rúbrica, en la cual evalúan encuesta a los padres de familia, etcétera. Muy bien, doctora. Me ha hablado sobre la evaluación que se le da a los docentes. ¿Cada qué tiempo se debe realizar estas evaluaciones al docente, ¿no? Porque se empezó en primera instancia con el nivel inicial en la evaluación, ¿no es cierto? Que se dio en 3 fases, ¿no? En la primera fase se dio en una evaluación en aulas, la segunda evaluación que fue para medir también, ¿no?, la clase que realiza la maestra. ¿De qué manera vienen realizando, se va a realizar en este caso ahora a nivel primaria? Exacto. Igual, como decíamos, desde el año pasado ya viene con la evaluación de el nivel inicial, la cual es en aula, es encuesta a los padres de familia, ¿no? Es el trabajo en sí, ¿cuál es la finalidad de esta evaluación? Justamente ver las necesidades de nuestros maestros, de nuestro país, para poder, para tomar algunas medidas respecto a capacitaciones, a acompañamiento a nuestros docentes que realmente necesiten, ¿no? Sabemos de que dentro de estas evaluaciones, así como está la evaluación de ingreso, está la evaluación de desempeño, hay evaluaciones también de acceso y desempeño a los cargos que se puedan dar, ¿no? De acceso a los cargos, de repente quieren ser especialistas, directivos, entonces también acceso y desempeño a cargos es la otra evaluación que se hace en esta reforma magisterial. Justamente, doctora, me hizo recordar que uno de las evaluaciones también es la encuesta que se realiza a los padres de familia para evaluar a la maestra, pero así también como se le hace la evaluación o la encuesta, perdón, a los padres de familia, también hay una encuesta para poder evaluar al directivo. También hay una encuesta que se le hace a las maestras. Entonces yo le pregunto, ¿no?, ¿qué tanto está bien o mal que se haga ese tipo o que se sume a la evaluación, en todo caso, este tipo de encuesta? Porque si yo soy directora, vamos a poner un ejemplo, si yo soy directora y obviamente de repente de mis 18 maestras,
yo no le caigo bien a 10, obviamente que la encuesta va a ir para abajo y el resultado no va a ser el óptimo, ¿verdad? Entonces, así es. ¿Cuál es su opinión? Porque así como directora, también hay una evaluación que se le hace a la maestra y se considera la encuesta al padre de familia. Y no siempre, a veces, ¿no? El padre de familia está contento con la maestra. ¿De qué manera? ¿Jala o no jala la maestra? ¿Jala o no jala la directora? Lo que pasa es que en ese tipo de evaluaciones y encuesta que se hace con respecto a los padres de familia, tiene que haber una debida orientación y una indebida inducción al padre de familia, porque justamente se ha visto que en ese tipo de encuestas los padres han fallado con respecto al marcado de las alternativas. Por ejemplo, hay muchos que en la encuesta han marcado sí, 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 y de pronto al final cuando dice maltrató a su niño, como de repente el padre apurado, vino recién a trabajar o solamente lo hace por marcar muy rápido y salir de ese momento de responder esta encuesta, marca sí al maltrato. O sea, eso por es una mala interpretación también. Exacto, eso se ha dado y se ha venido observando respecto a eso. Por eso es muy importante que se haga este tipo de inducción y poder explicar al padre de familia de qué se trata esta encuesta, y lo que busca es justamente la sinceridad de parte del padre de familia o de la maestra hacia el directivo, ¿no? Lo que buscamos es eso, y que tiene que hacerse de la manera veraz, transparente, profesional en el caso de los maestros y de los directivos también, pero sí con una debida información, sobre todo a los padres de familia que a veces desconocen este tipo de encuestas y que es la finalidad de la encuesta, ¿no? Es un poco conocer el trato que tiene la maestra con el padre de familia, ¿no? Entonces ahí sí necesitan bastante orientación hacia ellos. Muy bien, doctora. Antes de continuar con la siguiente pregunta, quiero enviar saludos a Huacho, Pilar Guay Cotrina. Muchos saludos para la Universidad de Huacho. Bueno, doctora, yo quiero que explique a los que nos están sintonizando cuál es la ley que ampara a la maestra cuando ella pide una licencia. ¿Cuánto tiempo puede tener una licencia la maestra? ¿Qué tipo de licencia puede generar o pedir la maestra? Así es, hay diferentes tipos de licencia. Por ejemplo, también tenemos la licencia por maternidad, ¿no? Que es el pre y el post, 45 días antes y 45 días después. Ese es un tipo de licencia. Ahí justamente hay algo que yo me quedé eso en mi cabeza, ¿no? ¿Qué pasa cuando no se da la licencia por maternidad? Porque justamente comentaba en un programa anterior, por mi experiencia, en mi primer embarazo, a mí me negaron mi licencia de embarazo, no me la dieron y trabajé. Entonces, ¿qué ley ampara a la maestra? Obviamente sí está, dice acá, pero la directora a veces no te quiere dar la licencia. Definitivamente eso sí estaría en una falta, ¿no? Y muy grave, ¿verdad? Por supuesto, porque la ley se ha hecho para respetarla y por lo tanto todas las personas estamos sujetos a esto. Y este régimen, que es la reforma de carrera magisterial, pues esto hace que estas licencias se respeten y cualquier trabajador, en este caso la directora que tiene que está a cargo de la institución educativa, tiene que respetar esta reforma magisterial, ¿no? Y ¿no? esto se da, doctora, solamente las licencias de maternidad solamente se le da a la maestra nombrada, porque eso es lo que me dijeron. En ese entonces yo era maestra contratada y me negaron la licencia. Y yo pregunto a posteriori, porque obviamente hay maestras contratadas, ¿también les consideran su licencia de maternidad a las maestras contratadas? ¿Es para ellas también o solamente es para las maestras nombradas? No, también todas todas tenemos los mismos derechos, ¿no? Acá no hay discriminación por ser nombrada o contratada, todos tenemos los mismos derechos. Y esto definitivamente, así como hay ese tipo de licencias por maternidad, hay licencias con goce y sin goce de haber, ¿no? Dependiendo lo que se busque. De repente una maestra quiere hacer unos estudios, un posgrado y necesita pedir la licencia, también la ley te especifica, ¿no? En la cual esto se puede dar, ¿no? Este tipo de licencias de repente para estudios o de repente para algunas cosas o situaciones que se esté dando de repente por su familia, tiene algún familiar grave,
puede pedir alguna licencia sin goce de haber, ¿no? Hay diferentes tipos de licencia. ¿Cuánto tiempo de licencia puede pedir una maestra en los diferentes tipos de licencias que da, ¿no? Porque me ha hablado de maternidad, me ha hablado licencia por estudio. ¿Qué otro tipo de licencias hay? Ya, la licencia se otorga al profesor hasta un máximo de 2 años, ¿no? Eso es lo que especifica en el artículo 190, ¿no? De la reforma magisterial. Nos dice que la licencia se otorga al profesor hasta un máximo de 2 años, acreditar mínimo de 3 años como profesor nombrado. O sea, hay ciertos requisitos también para poder tener en cuenta y solicitar la licencia, ¿no? Bueno, y así como eso hay el otro tipo de licencia también, por estudios, ¿no? En la cual sí pueden, o de repente por tener, estar participando en un programa dentro del Ministerio de Educación o algún También programa educativo, por supuesto que ya. sí. Doctora Viviana, antes de finalizar este bloque, por favor, quiero que nos explique y oriente, ¿no? A los docentes en relación al 30% de preparación de clase que le corresponde al maestro. En 2 minutos, por favor. Ya, bien. Definitivamente esto ya se ha judicializado. Hay muchos maestros que ya han empezado con este trámite. Es un trámite administrativo primero, en la cual se tiene que tener en cuenta el tiempo para la apelación. ¿Qué ha pasado? A veces algunos maestros han ingresado sus documentos, su demanda, por ejemplo, a la UGEL o a la Dirección Regional de Educación, en la cual después se olvidaron. Pasaron los días, ellos tienen cierto tiempo para poder hacer la apelación. Así es, el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado, el Congreso se ha pronunciado y ha puesto que esta bonificación del 30% por preparación de clase ya está dentro de las políticas nacionales, en la cual el maestro lo que sí tiene que empezar a hacer su proceso y definitivamente que se le dé este 30% porque es parte de su derecho. Muy bien, doctora Viviana. ¿Algo más para acotar, algo que pueda, para terminar? Así es, invitarles para este 22 de marzo. Ustedes saben que tanto la asociación MBR realiza diferentes actividades. El colectivo Ciudadanos de Valor está invitando el éxito y la integridad para tu vida diaria. Es muy importante, este 22 de marzo a las 6 de la tarde a 8:30, está el periodista y entrenador de liderazgo y desarrollo personal, Rafael Romero, que estará con ustedes orientándoles y darle la pauta suficiente para todos esos profesionales, para todo el público en general que desea participar. Todos están invitados en la oficina de Cefas en Manuel Segura. Muy agradecida, Viviana. Regresamos en el último bloque. En Acción Educativa, el día de hoy estamos con la magíster María Inés Lucana, una trome en psicomotricidad, pero el día de hoy vamos a tratar sobre un tema importante que está también adoleciendo en las instituciones educativas a nivel nacional. Y vamos a hablar y vamos a empezar sobre comentando que la educación no solamente es en las escuelas, que la educación no solamente es de la maestra, sino también de los padres de familia. Por eso vamos a tomar este punto, la participación de los padres en la escuela y en la educación de los hijos. Magíster María Inés Lucana, para ti, ¿cuál es la participación que debe de tener el padre de familia en las instituciones educativas, en las escuelas, en la formación de los niños, ahora sabiendo más aún de lo que ha pasado en Villa El Salvador? Muchas gracias. Sí, la participación de los padres de familia es muy importante, tanto en la acción educativa, ¿no? Para que le va a permitir al niño pues desarrollar su autonomía, ser un niño más, digamos, con una formación integral, no solamente digamos, todo, como mencionaste, todo el peso lo va a llevar la maestra, sino el padre de familia de la mano con la maestra, uno en el hogar y otro en la escuela directamente, ¿no? A veces el padre de familia, hoy por hoy, tiene la oportunidad de ingresar a las escuelas, a las aulas,
y coordinar con la maestra, no solamente para... Magíster, una consulta, la participación de los padres de familia en las escuelas solamente es para los niños de inicial, primaria, secundaria. ¿Todos los padres pueden ingresar para colaborar y participar en la acción educativa de los niños? ¿O solamente se da en el nivel inicial o en la primera infancia? Pueden participar en los diferentes niveles, ¿no? Pero yo les comparto, incluso salió una norma, orientaciones a nivel de la región de Lima Metropolitana, que las escuelas deben estar abiertas a los padres de familia, pero debe estar planificada, organizada. Los maestros, por ejemplo, ¿no? Desde su práctica, claro, desde la práctica, ¿no? ¿Cómo usted aborda ese tema y la participación de los padres en el aula, desde su práctica? Claro, por ejemplo, en las instituciones educativas hoy por hoy los padres están participando activamente en los programas de protección escolar, que son las VAPES, ¿no? Entonces, tanto dirección y tanto los maestros de aula están en coordinación, invitando a los padres, porque es importante participar en estas brigadas de protección escolar, ¿no? Para brindar mayor seguridad a los niños, que lleguen bien al hogar, salgan bien de la escuela, lleguen bien, y lleguen a la persona que le está recibiendo, ¿no? Y no tenga ninguna dificultad en ese tránsito de casa a la escuela. Por otro lado, a nivel de aula, ¿no? A nivel de aula, el padre de familia no solamente invitarlos a las reuniones o las asambleas para determinado evento, sino también hacerles ver cuán importante es su participación en los momentos, por ejemplo, en el nivel inicial, en los diferentes momentos pedagógicos. Por ejemplo, el desayuno que hoy nos brinda el Ministerio de Educación a través de Caliwarma. Los padres de familia se organizan para hacer el reparto correspondiente a los niños, ¿no? Y con la participación de los niños. Y el padre de familia en ese momento puede evidenciar cómo los niños van desarrollando aspectos de la matemática en ese momento del desayuno. En diferentes, el padre de familia con la maestra, puede organizar puede participar en diferentes momentos pedagógicos. Por ejemplo, ¿no? En la hora de la lonchera, ¿no? El padre de familia puede observar cómo están participando los niños con sus compañeros, disfrutando de una lonchera. Maestra, ¿en su colegio se da el Caliwarma? Así es, sí. Entonces ahí también hay participación de los padres. Sí, activamente. O sea, hay una organización desde el inicio del año escolar, hay una organización donde se informa a los padres de familia de la importancia de Caliwarma y cómo deben organizarse y brindar el apoyo para la distribución en cada aula. Y a la vez en las aulas también ellos pueden evidenciar cómo los niños van desarrollando su autonomía, ¿no? Al recibir este desayuno de Caliwarma, por ejemplo, ¿no? O sea, buscamos que el padre de familia aporte, ayude en la formación y en la orientación conductual de los niños, ¿no? Así porque en realidad la parte de conceptos lo que queremos que el niño aprenda lo da prácticamente la maestra. Y lo que usted me viene a manifestar es que los padres deben de estar en aula para una participación en común, ¿no? Con la maestra. Y cuénteme, también dentro del aula, aparte del padre de familia, ¿hay un auxiliar que mande el Ministerio de Educación? ¿O con quienes cuentan para el apoyo? Claro, el Ministerio de Educación en el nivel inicial brinda auxiliar del Estado, ¿no? Pero ese auxiliar es rotativa, ¿no? Nos brinda el apoyo. Porque creo que dan solamente un auxiliar para 3 aulas, ¿verdad? ¿O estoy equivocada? Sí, o sea, eso está normado, pero hay instituciones que o sea, ese personal va rotando, ¿no? Y nos va apoyando. Por eso también al padre de familia, más que apoyo, por un lado el apoyo y por otro lado que se le invita en diferentes momentos pedagógicos para que él pueda ir evidenciando cómo el niño se va desenvolviendo creativamente, en forma autónoma, cómo va socializando, cómo va construyendo sus aprendizajes en los diferentes espacios de aula. O sea, no solamente es un observador, sino también participa activamente en diferentes, por ejemplo, ¿no?
en el taller de artes, ¿no? Por ejemplo, el padre de familia se va involucrando, va observando qué materiales decide el niño utilizar, cómo se van organizando los niños, cómo van desarrollando su creatividad sin el modelamiento de la maestra, sino con el acompañamiento de la maestra y la participación activa del padre de familia, ¿no? Entonces, y si está el personal auxiliar, también va acompañando, ¿no? No se le, en el caso, hay instituciones que no solamente se le envía, se pide al padre de familia que esté toda la mañana, sino se le invita por horas, ¿no? En algunas oportunidades yo les invito a los padres de familia a la hora de psicomotricidad. Entonces en esa hora ellos están participando, por ejemplo. Hay momentos... Sí, maestra, pero si tenemos aulas de 25 a 27 o 28 niños, los padres ingresan, ¿todos los padres ingresan al aula? ¿O lo hacen por bloques, lo hacen por grupos? Claro, ¿cómo se organiza? Así es, muy bien. Depende de la actividad que planifique la maestra. Hay actividades, por ejemplo, la maratón de la lectura, por ejemplo, en esa oportunidad invité a todos los padres de familia, ¿no? ¿Qué pasa? No llegan todos, de los 28 niños que tengo, vienen 25, vienen 24, o también hay otros momentos que les invito por grupo. El día, por ejemplo, para una actividad de dramatización, viene un grupo de padres, acompañen esa hora de dramatización, ¿no? Para la actividad, por ejemplo, en el momento de, digamos, en el momento del recreo, ¿no? Entonces puede invitar a 4 o 5, o sea, va a depender mucho de la organización de la maestra, cuál es su objetivo y por qué está invitando al padre de familia. Puede ser que la maestra le invite toda la mañana o simplemente por momentos pedagógicos, ¿no? A la hora musical, por ejemplo, estoy desarrollando un proyecto de la caminata musical, entonces en esa hora musical invito a los padres de familia por grupos. Entonces los padres de familia ya tienen conocimiento en qué momento puedo participar, ¿no? Y si dispone de tiempo, bienvenido, ¿no? Y va acompañando en ese momento pedagógico. Y sobre todo ahora, en esta etapa inicial, que es la transición de la escuela del hogar a la escuela, ¿no? Cómo se lleva esa etapa de transición, porque sobre todo los niños de 3 años, ¿no? Entonces claro, tenemos que organizar a los padres de familia para que digamos, esa transición, ese caminar, no sea para ellos traumante, ¿no? Así es. Entonces los niños disfruten, tengan una oportunidad, digamos, de ver cómo, y no solamente invitar al padre de familia de ese niño que está llorando o que no quiere quedarse de repente al jardín, sino también invitar a otros padres de familia para que pueda intervenir, porque los niños también quieren ver a sus padres, ¿no?, cómo están participando en la actividad educativa. Muy bien, magíster. En 2 minutos, de repente, algo que quiera resumir, algunos saludos, antes de finalizar. Bueno, ¿qué les puedo decir? Gracias por la invitación y invitar a todos los padres a seguir apoyando a sus maestras en la participación del aula, no solamente en las reuniones, sino también en los diferentes talleres, ¿no? Participar activamente y comunicar las situaciones que pasan en el hogar para que también la maestra esté al tanto qué necesitan sus niños, en qué necesitan ser apoyados y también seguir las recomendaciones del maestro, ¿no?, de las maestras, ¿no? Muy bien, muy agradecida, magíster María Inés Lucana. Por eso, muy importante, participar en la formación de los niños, no solamente en la parte educativa, sino también en la parte conductual. No olvidemos este día 22 de marzo, el seminario taller dirigido por Rafael Romero, entrenador de liderazgo y desarrollo personal, el éxito y la integridad para su vida, el 22 de marzo a las 6 de la tarde. El lugar, Cefas, Perú, Girón Manuel Segura 271, Lince, a la altura de la avenida Arequipa, cuadra 15. Los esperamos. Hasta la próxima. Gracias.